Bueno, aquí en el Tribunal de la Tarde nos sentimos en familia. Estamos con un amigo y pues a un destacado dirigente político a quien le tenemos una gran admiración, magistrado Eddie Olivares. Bienvenido a este su Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, Eddie. Gracias, muchas gracias. Para mí un gratísimo placer estar aquí entre tres amigos queridos. De modo que para mí es un gratísimo placer. Nos place sobremanera verlo y verlo en salud. Verlo bien, eso es importante. Sí, y aportándole al país. Ha estado bien actualizado con lo que ha estado pasando en la República Dominicana y en el mundo. Resaltamos en principio que las principales tendencias, por lo menos de las 7, 6 están relacionadas con el mismo tema, el tema PLD, reelección, y a propósito de esta situación, esta denuncia del periodista peruano Jaime Bailey contra la figura de Leonel Fernández y también Danilo Medina, aunque no la dimensión del primero. ¿Qué le parece todas estas cosas que ya pues, te ha escuchado? Sí, la política definitivamente se va calentando. Y es natural que eso ocurra así, porque estamos ya más cerca de las elecciones de lo que nosotros nos imaginamos, porque ha sido tan intenso el proceso y uno piensa que estamos muy lejos. Y el día 16 de febrero tenemos elecciones. Estamos hablando de unos 9 meses. 8 meses y pico. 8 meses y pico. Entonces ya empieza a sentirse el calor de la campaña. Yo pienso que todos estos acontecimientos marcan lo que va a ser una campaña intensa, una campaña de confrontación muy fuerte que ha tenido la particularidad en este proceso de que la principal confrontación se produce entre los dos líderes principales del partido oficial. Una confrontación terrible entre la corriente del presidente Leonel Fernández y la del presidente Danilo Medina. Sin lugar a dudas, todo parece indicar que el Partido de la Liberación Dominicana, como ocurre con todos los grandes partidos, ha llegado al momento de una confrontación que podría degenerar entonces en una división. Todo conduce a la división de ese partido y por eso en esta fase del proceso, relativa a las primarias, se van a ver situaciones sumamente complejas como consecuencia de esa confrontación y además como consecuencia de la incertidumbre en la que se encuentra el país con el tema de la posible reforma constitucional para la repostulación del presidente Medina. Todo esto genera una situación sumamente compleja para el proceso. Mire, doctor, a diferencia de ese debate que dice Julio, que ciertamente prácticamente en las redes sociales está todo el mundo en un solo tema y aparentemente el Partido de la Liberación Dominicana mantiene a la sociedad dominicana estancada en su lucha interna. Ese es el tema prácticamente de todos los dominicanos en las esquinas, en los colmados, donde sea, donde usted se monta, es reelección, es Leonel, es Danilo. Pero, y esos mismos PLDistas dicen que no hay oposición y aparentemente luce como que no existiese la oposición. ¿Por qué lo digo? Y aprovecho esta conversación con usted porque usted fue miembro titular de la Junta Central Electoral. La Junta es el organismo que tiene la facultad constitucional y legal para arbitrar y organizar el proceso electoral. Estos dos procesos electorales que van a ser procesos sui generis, van a ser procesos muy complejos. Entonces se están dando situaciones que emanan de la propia Junta Central Electoral con las decisiones que aparentemente más del 80% de la población dominicana dicen que son erradas. Y está el voto
Sí, El arrastre. El tipo de arrastre. Están las decisiones que ha tomado la Junta Central Electoral, que aparentemente pudiera estar creando un caos y que las próximas elecciones sean realmente dificultosas para proceder, para realizarse. ¿Usted qué opinión le merece estas decisiones que ha tomado la Junta? Bueno, lo primero sobre el hecho de que No hay oposición. se dice que no hay oposición. Bueno, mire, tal y como usted señalaba, la lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana, partido hegemónico, con el control absoluto de los poderes y los extrapoderes constitucionales del Estado, sin lugar a duda acapara la atención de la opinión pública. Como en algún momento ocurrió con el Partido Revolucionario Dominicano en los años 80. En este caso, el espacio lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo pienso que lo correcto es permitirle a ellos que desarrollen su contienda como lo han venido haciendo. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, está en una competencia en la que sus dos principales líderes, el presidente Hipólito Mejía y el compañero Luis Abinader, están compitiendo para convertirse en candidatos al cargo de presidente de la República. En ese sentido, a partir de que se escoja el candidato presidencial, ya entonces el partido va a asumir un discurso unificado contra el gobierno y contra el candidato que presente el Partido de la Liberación Dominicana. En lo otro, yo pienso que ciertamente la decisión que tomó la Junta Central Electoral fue una decisión desacertada. Dividir tomar una decisión en la que 6 grandes demarcaciones son arrastrados los senadores por los diputados y en 26 no se permite que los diputados arrastren a los senadores. Es una decisión desacertada y que no se sustenta jurídicamente. Además, genera una situación de desigualdad para los electores de las 26 demarcaciones pequeñas frente a las 6 grandes demarcaciones. Al final de cuentas también favorece al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque en las 26 demarcaciones pequeñas, probablemente para conquistar o comprar el voto, no necesitan los diputados. El senador tiene una comunicación directa con los electores, que son pocos electores, no son tantos. Ahora, para competir en la provincia de Santo Domingo, sí conviene tener un ejército de 41 candidatos a diputados. 41. Entonces, cuando usted tiene 41 candidatos a diputados... Buscando votos para un solo. Buscando votos que le van a ser sumados al candidato a senador, pero que esos 41 candidatos, manejan dineros, mucho dinero. Claro. El de ellos, que están de todas maneras en el poder, pero el que le facilita el gobierno al final de cada proceso electoral. Entonces, ahí es muy difícil de competir. Ahí es una lucha desigual en la que se le suman esos votos al senador y sin lugar a dudas el arrastre lo favorece. El arrastre es una aberración. En el único sistema electoral en el cual se utiliza el arrastre de esa manera, del pequeño al grande, es decir, es como una bicicleta arrastrando un carro, el diputado arrastrando al senador, cuando el senador es el representante de la demarcación completa
de la provincia o del Distrito Nacional. Pero doctor, usted que estuvo ahí en la Junta Central Electoral y que es experto constitucional y que es abogado también, ¿en qué base jurídica puede sustentarse una decisión que aplica una ley que tiene carácter nacional y la divide precisamente en 26 provincias y 4? O sea, la resolución no tiene una fundamentación legal. Si usted busca la motivación de la decisión, no se sustenta, sin lugar a dudas. En el proyecto de ley del 2011, nosotros presentamos, con el propósito de eliminar el arrastre, se presentó una propuesta en ese proyecto para que se creara un nivel de elección para los senadores, de modo que eso eliminaba el arrastre. sí. Ocurrió que ese trozo del proyecto de la Junta del 2011 no fue borrado del que fue aprobado, sí, del que fue aprobado, del anteproyecto. Sí, ya convertido en proyecto, en ley. Ya. Entonces, cuando se presentó al plenario para ser votado, tanto en el del Senado de la República como el de la Cámara de Diputados, no se dieron cuenta que estaba ahí. Pero ocurre que sí está, y que la ley se aprobó con ese nivel de elección para los senadores. Claro. Entonces, la Junta no tenía ni siquiera que interpretar. La Junta simplemente tenía que esperar el momento para aplicar la ley y entonces generar una boleta para ese nivel de senador, sí, al margen de los diputados. Dos boletas congresuales, una senador y otra diputados. Y mismo tenemos que hacer un contacto de publicidad breve y tenemos pues más preguntas a continuación para Eddie Olivares. Continuamos con Eddie Olivares, vocero del expresidente Hipólito Mejía, del presidente Mejía, porque si le decimos presidente a Leonel Fernández, él también tiene el mismo mérito porque fue presidente de la República y ex juez titular de la Junta Central Electoral. Compartíamos detrás de batidores y ahora con el público la siguiente inquietud. El PLD y el PRM acudirán a un proceso simultáneo, un proceso de primarias, de convención, en el que van a elegir sus candidatos el próximo 7 de octubre. El Partido Reformista y el PRD, por mencionarlos en orden de importancia respecto a los dos primeros, el último domingo de octubre habrán de celebrar la Asamblea de Delegados para elegir a sus candidatos. Parte del espíritu de esta ley era evitar que un partido tuviese injerencia en el proceso interno del otro. ¿Qué va a impedir? Por ejemplo, en Sánchez Ramírez, mi provincia, donde el Partido Reformista tiene una presencia importante, que puedan, si así lo deciden, incidir en el proceso del PLD, que será simultáneo, pero contrario al PRM, con el padrón abierto, y lo mismo el PRD, que estará en libertad de poder actuar ese día. Sí, bueno, no solo en la provincia Sánchez Ramírez, sino que podría intervenir o podrían participar afiliados de otros partidos en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Y como muy bien usted señala, en provincia... En el PRM no, porque será con un padrón cerrado. Sí, sí. O sea, el que no esté inscrito en el PRM no va a poder votar. En provincias o municipios
en donde un partido, como el caso del Partido Reformista o del PRD, o cualquier otro partido, pueda tener mucha incidencia electoral, sí puede ser muy importante. En ese sentido, por ser primarias abiertas, cualquier ciudadano o ciudadana que decida presentarse ese día a los colegios electorales a votar en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana puede hacerlo, porque es el padrón nacional. Y el Entonces, método que ellos eligieron. Nada, absolutamente nada, limita a un ciudadano a que en ese momento diga, vine a votar, pero usted era de otro partido, usted simpatizaba por otro partido, sí, pero a partir de este momento decidí que... Lo que no podrá es pasar de un espacio físico al otro, porque serán los centros escolares. Bueno, ya en el Es caso... decir, si yo decido votar por el PLD, siendo del PRM, después que ejerce el voto por un candidato del PLD, no podré ir a votar por el PRM en el mismo proceso, independientemente de que esté en el padrón del PRM. Sí, es importante explicarle a la gente. Ese es el objetivo. Ocurre que las tres modalidades de elección primaria son primarias abiertas, que es la que va a usar el Partido de la Liberación Dominicana, primarias semiabiertas o semicerradas. La primaria abierta es con el padrón nacional. Puede votar todo el que esté en el padrón, presentarse y votar en las elecciones primarias del partido de que se trate. Está la primaria semiabierta o semicerrada. En ese tipo de primarias se excluyen a los que están organizados en otro partido. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano antes, y las elecciones para el 12 fueron así, era semiabierta. No votan los que están en el Partido Reformista, sobre todo, ni los que estaban en el Partido de la Liberación Dominicana. Estaban impedidos de votar. Y entonces están las primarias cerradas, que son las que se hacen con el padrón interno del partido. Solo votan aquellos que están inscritos en el padrón, que es la que va a ser el Partido Revolucionario Moderno el 6 de Esos son de octubre. los entuertos, Julio Ernesto, que debe de resolver la ley. Porque resulta que en una comunidad donde un alcalde reformista, bien posicionado, con recursos, quiera incidir en el proceso del PLD para tratar de parar a quien él entiende es el mejor del PLD, podrá lograrlo o podrá incidir en ese proceso. Entonces, a los amigos televidentes, a la clase política, que sepa, entiendo yo, es una tarea pendiente de cara al futuro, porque la ley no logró todos los objetivos que debió lograr. Aprovecho por razones de tiempo, ¿verdad? Antes que nos termine. Hace unas semanas se publicaron diversas encuestas reconocidas, Gallup, Manchón, etcétera, y veíamos que a lo interno del PRM presentaban una holgada diferencia que favorecía a Luis Abinader por encima de Hipólito Mejía, en función de lo que ha estado viendo Eddie Olivares, cómo está la correlación de fuerza y si corrobora los datos de esas encuestas. Bueno, lo que ocurre es que las encuestas juegan un papel importante para unas primarias abiertas como la del Partido de la Liberación Dominicana. En una primaria cerrada, las encuestas no aciertan casi nunca, porque es sobre la base de un padrón propio del partido. Por ejemplo, cómo esas encuestas pueden reflejar lo que ocurre en el PRM, cuando el PRM ahora, en el día de ayer, a las 12 de la noche, fue que cerró el proceso de preparación de su padrón. Entonces, ¿sobre qué base usted puede entender que los resultados de unas encuestas que se hicieron hace un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, para generar percepción, pueden reflejar lo que va a ocurrir en el PRM el día 6 de octubre? ¿Qué ocurre? En ese padrón que acaba de culminar, acaba de terminarse, usted diría, bueno, después que el padrón esté hecho, ya depurado, todavía se va a tomar algunas semanas para la depuración, y entonces usted hace una encuesta sobre la base de los que están inscritos en ese padrón. ¿Por qué?
cuando usted hace una encuesta, y así es que se engaña a la gente en este país, sobre la base de 1.200, por ejemplo, muestras. Entonces, esas 1.200 muestras, si usted la separa y dice, hay una parte para el PLD, una parte para el PRM, una parte para el Reformista, una parte para el PRD, etcétera. Entonces, son segmentos que usted lo que termina encuestando es a 20 personas de ese partido. Entonces, ¿cómo el resultado de una encuesta para 20 personas de un partido puede tener un criterio científico? Entonces, eso es un manejo para generar percepción. En el PRM va a ganar el que haya inscrito más gentes. Y en este proceso, el presidente Hipólito Mejía, que se dedicó él a dirigir el proceso de inscripción, inscribió el 70%. En consecuencia, hoy, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, hoy, es Hipólito Mejía. No hay posibilidad. Dejó lo último para lo dejó lo mejor para lo último. Muchas gracias al doctor Eddie Olivares. Gracias por venir, querido hermano y amigo, Muchísimo a gusto. su Tribunal de la Tarde. Ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, de 5 a 7 de la tarde, aquí estaremos en Telefuturo Canal 23. Buenas noches.